Apreci Group presenta Arranque Seguro, seguridad basada en el comportamiento. Arranque Seguro es una herramienta comportamental direccionada para seguridad industrial para evitar accidentes de trabajo. Aquí se identifican una serie de estados y errores, estados por ejemplo como la fatiga, que se da cuando las personas no duermen lo suficiente, entonces se encuentra en un estado de somnolencia o cansancio, y un error por ejemplo comúnmente en una tarea cuando hay pensamiento disperso y no se enfoca en la tarea. Este tipo de estados y errores fueron identificados a partir de una investigación estadística donde se concluyó que en esta serie de estados y errores donde mayor había recurrencia de accidentes de trabajo. Esta herramienta es solamente una ayuda en cómo realizamos las tareas y se puede aplicar en la cotidianidad, no solamente en el trabajo, sino también fuera del trabajo, incluso en la carretera. Arranque Seguro simplemente enseña a las personas cómo pensar de forma segura. Se trata de implementar una serie de controles, una serie de incluso léxico, glosario, unos términos dentro de la empresa que nos ayuden ¿qué? A mantener siempre la mente enfocada, concentrada en las tareas. Ocurre con esto de la causalidad de accidentes que ya se han identificado una serie de elementos. ¿Por qué ocurren los accidentes? Pues básicamente porque hay unos elementos causales. Entre esos elementos causales podemos mencionar entre ellos, por ejemplo, las maquinarias, los equipos, las herramientas. Pero si analizamos estas maquinarias, equipos y herramientas, cuando falla una máquina, esto se debe también a un condicionamiento humano, en el sentido que falló, por ejemplo, porque no le hicimos mantenimiento o ya cumplió el tiempo de vida útil, incluso una falla de calidad. Podemos concluir entonces que detrás de una falla mecánica también está un error humano. Luego viene la parte del ambiente, enfocándonos también, por ejemplo, en temblores o tormentas, pero aquí tenemos que hablar de la predictibilidad de este tipo de fenómenos. Por ejemplo, una tormenta se puede predecir, se puede mirar hacia dónde se dirige la tormenta y tomar medidas para prevención. Lo que no ocurre con el temblor, pero sí es de una naturaleza impredecible. Pero analizando entonces a partir del ambiente, diríamos que es un porcentaje pequeño, pequeño en la parte de aparición de accidentes de trabajo. Diríamos entonces que la gran cantidad de accidentes son en gran medida causal de error humano, ¿cierto? Por fallas en las personas, en las conductas humanas. Entonces, una parte sería por relación con otras personas, pero la mayoría de accidentes tiene que ver con errores de uno mismo. Hablando de estos comportamientos, decimos que hay tres categorías en la parte del comportamiento humano. Hay un comportamiento deliberado que es cuando el trabajador es conocedor que está tomando un gran riesgo y aún así hace la tarea conociendo que está en riesgo. Esto decimos que es un comportamiento de riesgo deliberado consciente. Hay un comportamiento de riesgo no intencional que es cuando se comete un error sin querer, ¿cierto? Fue algo eh, imprevisto, fue algo sin querer, sin intención que sucedió. Esto puede ocurrir, decimos que es un riesgo, un comportamiento de riesgo no intencional. Pero hay un comportamiento de riesgo habitual que es cuando incluso nos acostumbramos, generamos el hábito de trabajar de esa manera. Incluso a veces hasta inconscientemente no sabemos que estamos trabajando en ese estado. Y entonces el enfoque de arranque seguro trata la parte del comportamiento de riesgo no intencional y el comportamiento de riesgo habitual. En este enfoque, en esta herramienta comportamental que se llama arranque seguro, se identifican 4 estados. Esos 4 estados son la prisa, 2, la frustración, 3, la fatiga y 4, autocomplacencia o exceso de confianza. ¿En qué consiste cada una de ellas? Veamos. La prisa, como su nombre lo indica, es trabajar de forma acelerada, cuando queremos hacer las cosas rápidamente y no respetamos el tiempo natural. Decimos hay prisa cuando hacemos las tareas o los procedimientos a una velocidad inadecuada, muy rápido. 2, la frustración tiene que ver con un estado emocional de insatisfacción, pero enlaza también un grupo de estados emocionales, por ejemplo, como la tristeza, la ira, el mal genio, que no se piensa claramente. Y esta confusión mental lo que hace es que aumente la probabilidad de que aparezcan errores y aumente el riesgo de lesiones. La fatiga tiene que ver con la deficiencia de las horas de sueño. ¿Qué pasa? Que si no dormimos lo suficiente, los seres humanos tenemos que dormir 7 o 8 horas,
y, bueno, con una buena higiene del sueño, ¿cierto? Que demore mucho tiempo en sueño profundo, que nuestro cuerpo se recupere. Nosotros dormimos para recuperar energía. ¿Qué pasa? Que si no hemos recuperado suficiente energía, vienen las fases de microsueño. Decimos entonces que hay un estado de fatiga. En cuanto a la autocomplacencia o exceso de confianza, aquí lo relacionamos, por ejemplo, cuando hacemos dos cosas a la vez. Nuestro cerebro solamente recibe un estímulo. Entonces, a veces, por ejemplo, estamos escribiendo por el celular o en WhatsApp y estamos caminando por los pasillos, bajando las escaleras. Aquí aumenta la probabilidad de accidente porque estamos en exceso de confianza. Lo mismo cuando ya tenemos mucha confianza, tenemos incluso mucha experiencia en una actividad y empezamos como a tomar atajos, producto de ese exceso de confianza. Pues bien, esos estados conllevan unos errores que son, por ejemplo, ojo no en la tarea. ¿Qué ojo no en la tarea? Cuando estoy trabajando, pero mi visual está hacia otro lado. Otro error es mente no en la tarea. ¿Qué es mente no en la tarea? Que yo estoy trabajando, pero mi mente está pensando en otra cosa, en alguna actividad personal, mientras debería estar concentrada en las tareas del trabajo. 3, la línea de fuego. La línea de fuego es la trayectoria por donde se desplaza una energía. Por ejemplo, cualquier mecanismo, una puerta tiene unos lugares por donde se desplaza. El tránsito vehicular, una calle por donde se desplazan los vehículos, decimos eso es una línea de fuego. La línea de fuego es la trayectoria por donde se desplaza una energía. 4, pérdida de equilibrio, tracción o agarre. Esto tiene que ver con caídas, cuando no nos ajustamos bien del pasamanos, tropiezos, resbalones, todo este tipo de incidentes. Entonces los errores serían ojo no en la tarea, en la línea de fuego, mente no en la tarea, pérdida de equilibrio, tracción o agarre. ¿Qué pasa? Que estos estados y estos errores se relacionan y tiene que ver mucho con la manipulación o la energía a lo que nos exponemos. Miremos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, un trabajador se despierta tarde para ir al trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se va a cepillar los dientes rápido. Supongamos que se genera una herida con el cepillo de dientes porque se golpeó internamente en la boca. Si analizamos acá, esta persona está en un estado de prisa, quiere hacer las cosas rápido. Y esto hubo aquí, entró en la línea de fuego del cepillo de dientes, ¿cierto? Mire que hay un estado y un error. Supongamos que esta misma persona, este trabajador, sigue en su estado de prisa, va rápido en su vehículo y vamos a hacer trágico acá. Hay un siniestro vial fatal. El trabajador muere en un siniestro vial, en un accidente de tránsito. ¿Qué vamos a analizar acá? Que era el mismo estado, era prisa, solo que se expuso a una energía mayor. En comparación cuando decíamos, por ejemplo, que se estaba cepillando los dientes, a diferencia de cuando estaba con el vehículo, era una velocidad mayor y una masa mayor. Entonces, la energía transmitida al cuerpo generó más daño. Pero si analizamos la parte comportamental, estaba era en un estado de prisa. Y de esta manera es que es la dinámica del arranque seguro. Diríamos entonces que hay una serie de estados, suponiendo que estamos en lo que aumenta la probabilidad es el estado, ¿cierto? Esa serie de estados, ya lo hemos comentado, son, por ejemplo, la prisa, la frustración, la fatiga, la complacencia. Si un trabajador se encuentra en ese estado, puede causar o contribuir errores críticos, como cuáles: ojo no en la tarea, mente no en la tarea, en la línea de fuego, pérdida de equilibrio, tracción o agarre. Y esto lo que hace es incrementar el riesgo de lesiones. ¿Cómo podemos corregirlo? Bueno, hay una solución y tiene que ver con una técnica de reducción de errores críticos TREC. Y esto está enfocado en el arranque seguro. ¿De qué manera? Lo primero es identificar el problema, ¿cierto? Hay que autodetonarse, uno identificar el estado en que está. Estoy haciendo las cosas deprisa, tengo que calmarme, hacer las cosas a una velocidad moderada, ¿cierto? Una velocidad segura. O cuando vamos conduciendo, estoy conduciendo muy rápido, estoy en exceso de velocidad. O podría ser, estoy fatigado, estoy en exceso de confianza cuando estoy hablando por celular mientras conduzco. O tengo un mal genio, estoy en un estado de frustración. Identificar el estado para poder corregirlo. Es importante que nos apoyemos, por ejemplo, en esas escapadas de milagro, esos casi accidentes, como que casi me accidenté, y estos son avisos gratuitos que nos da, que podemos identificar para identificar ese estado. Luego tenemos que buscar todos esos patrones, incluso podemos asesorar a nuestros compañeros de buena manera cuando usted siente que un compañero está mal geniado o cuando observa que está haciendo las cosas muy rápido.
lo podemos asesorar. De manera que construyamos incluso un léxico, como he mencionado anteriormente, donde identifiquemos estos estados y errores y sea parte de nuestra cultura laboral. Y tratar de generar de esto un ambiente laboral adecuado para todos. ¿Qué se recomienda entonces? Pues bueno, colocar la mente en la tarea. 2, mantener los ojos en la tarea. Identificar las líneas de fuego para poder alejarse y observar bien por dónde se va y cómo se pisa.